Bueno, primero vamos a revisar un poco el trabajo que hicieron el día de ayer y tener un poquito de retroalimentación de cómo se van sintiendo ustedes con estas actividades. Acuérdense que estas 2 semanas también las estamos aprovechando para pues ir como tuneando mejor como todas las actividades, todas las cosas que vamos a ir haciendo. Entonces, bueno, ahorita va a ser importante que me digan qué problemas tuvieron para ver cómo podemos ir subsanando para cuando ya tengamos actividades o cosas más prolongadas, pues ya tengamos un plan de trabajo un poco más a la medida de ustedes, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla para ver los resultados de todo lo que hicieron y trabajaron ustedes para que los veamos en conjunto, porque además luego a lo largo de toda la sesión vamos a ir sobre este ejemplo, vamos a ir construyendo un par de conceptos y vamos a ver el teorema del límite central y más de las distribuciones muestrales. Entonces voy a compartir la pantalla con el Google Sheets que trabajamos en la clase pasada. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, acá tenemos la mu y la sigma, que son de la población. Teníamos que eran 166 centímetros con una desviación estándar de 9, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque nos va a nosotros en este ejercicio que estamos haciendo, que es un ejercicio con datos de nosotros mismos, tenemos esta potestad, esta como situación bastante particular, donde sabemos cuáles son perdón, es que cuando van entrando tarde el ruidito cada vez que ustedes entran se toca como la puerta, ¿no? Entonces sí les pido por favor de que vengan a tiempo porque vamos a dar un receso, yo termino siempre las jornadas más o menos a tiempo, entonces sí les pido que vengan y que estemos, en lo que estamos dando la entrada, ustedes son 40, entonces nos tardamos un poco más, entonces no pueden estar entrando 10 minutos tarde porque ese pitito que oímos los profesores y yo es bastante molesto, ¿no? Para dar la sesión. Entonces, estamos hablando y se está oyendo ahí el pitito, entonces, por favor, pues vengan a tiempo, ¿no? Yo trato de ser respetuosa con el inicio y con la salida y con los recesos, así que, por favor, vengan a tiempo, si no, me voy a tener que ver en la fea tarea de bloquear la sesión y que no pueda entrar la gente después de cierta hora porque sí es molesto a la hora de quien está exponiendo, entonces sí les encargo venir a tiempo, ¿no? Yo sé que hay situaciones, a lo mejor que ustedes tienen problemas de conectividad, que ahí sí, ¿no? Pero pues ahorita sí han estado entrando varios a distiempo, ¿no? Bien, entonces, les comentaba que teníamos esta mu y esta sigma, que ahorita nosotros tenemos una situación donde sí podemos tener la información de la población. Esto a veces no es posible. Entonces, hicimos diferentes muestras en equipo, ¿no? Ahí más o menos, muy bonitos trabajos, la verdad. Y bueno, acá si ustedes ven, ya vamos a revisar, creo que este promedio está mal hecho, porque solo es de 2 casos, ¿no? Entonces hay que corregirlo un poquito, ¿no? Si ustedes ven, solo están seleccionando acá 2 casos, ¿no? Entonces tenían que irse con todos acá. Son 2 puntos, ¿no? Entonces, si yo dije no. Entonces son 164, la media está por debajo del valor, entonces, si se acuerdan, yo les dije que pues eran mu menos x y algunos pues hicieron menos x barra y algunos hicieron x barra menos mu y así. Y aquí en este caso, entonces, lo que tenemos es una situación donde la media de la muestra es menor. O sea, si ustedes ven ninguna de todas las medias, es exactamente igual a la media poblacional, ¿no? Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos cuando estamos haciendo diferentes ejercicios, ¿no? También, sí, ahí están todos. Y acá esta última, ¿no? Que nos dio también 171, porque creo que empezaron con el mismo número aleatorio, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que ninguno tiene el valor completo, ¿no? Entonces,
esa es una situación con la que nosotros vamos a estar. Ahorita nosotros es porque tenemos el spoiler de saber cuál es mu, pero normalmente no tenemos eso, ¿no? Tenemos una situación donde no tenemos eso. Y entonces esta X barra, eso sí, o sea, no nos dio una cosa así tremenda y terrible como decir, bueno, la X barra, pues de repente dio 150 y en otro dio 180. No, realmente nos están dando valores que son bastante cercanos a la población, ¿no? Entonces, por eso es que la media va a ser siempre el mejor estimador, la X barra va a ser el mejor estimador de mu, ¿sí? Entonces, con estos datos vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando este par de días, porque vamos a hablar hoy un poquito más de estas distribuciones muestrales. Acá nosotros tenemos cinco muestras de un montón de muestras posibles y además lo hicimos de tipo de muestreo aleatorio sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque ustedes iban el sistema era que ustedes iban sumando la misma cantidad y la misma cantidad y la misma cantidad. Había un sistema de cómo se selecciona. Y ese es uno de los muestreos más simples. Pero muchas veces nosotros vamos a asumir, a pesar de que a veces los casos y la información que tenemos en las bases de datos no provenga exactamente de un muestreo aleatorio, al tener, aunque sea un componente aleatorio, vamos a poder utilizar las distribuciones de probabilidad. Entonces, ¿qué hubiera sido un muestreo completamente aleatorio? Que ustedes hubieran puesto ese aleatorio y hubieran empezado a sacar hasta 10 casos a partir de esa selección. No se los puse así porque no había una fórmula que nos pudiera ir quitando los que habíamos sacado, que se llama un muestreo sin reemplazo, pero entonces ese es un muestreo completamente aleatorio. Y entonces este trabajo que ustedes hicieron son 5 muestras de todas las muestras posibles. ¿Cuántas muestras de tamaño 10 podríamos seleccionar de 36 estudiantes? Entonces imagínense todas las muestras posibles con diferentes ordenamientos entre nosotros mismos podríamos haber sacado. Bueno, ahí si ustedes se acuerdan un poquito de su clase de estadística 1, entonces yo le pregunto, ¿cómo puedo combinar 36 en grupos de 10? Perdón, que había estado trabajando con Excel temprano y acá combina, perdón, no combina. Esa cantidad de posibles muestras tenemos, ¿no? Entonces, cuando ustedes se imaginan todas las muestras posibles que podemos llegar a tener, cuando seleccionamos muestras, imagínense cuando el INEGI está haciendo muestras a lo largo de los millones y millones de hogares que hay en México, ¿cuántas de esas muestras? Al final tenemos una muestra de todas las muestras posibles. Entonces, ¿cómo se comportarán estas muestras? ¿Cómo vamos a llegar a saber cómo este montón de muestras se pueden llegar a combinar y a comportarse? Ahorita nosotros tenemos el ejemplo de 5 muestras diferentes y creo que hay uno que se repite porque se repetían los números iniciales, pero en realidad, pues sí es difícil imaginarnos esas distribuciones de muestrales. Entonces vamos a necesitar tener algo que nos diga cómo se van a comportar estas muestras, ¿no? Y entonces ahí es donde entra el teorema del límite central. Pero bueno, antes de pasar ya a la parte de la exposición de la clase, quisiera saber cómo se sintieron en estas sesiones trabajando en equipo, si han habido algún problema, un poquito de retroalimentación para que podamos ir viendo. Creo que en general, pues todos los grupos trabajaron. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo. Igual, recuerden que también si bien se incentiva mucho el trabajo en grupo, pues si hay alguna situación que a ustedes no les permita, pueden hablar con nosotros, ¿no? De trabajar en estos equipos. ¿Nadie quiere tomar la palabra? ¿No? Yo quería comentarle algo, maestra. Sí, Carolina.
Bueno, la cuestión es que yo normalmente suelo, bueno, no tengo un horario de trabajo como tal, pero de repente sí, llego a ocuparme en el trabajo. Entonces, la clase pasada estaba yo en una reunión de trabajo, pero a la vez me conecté y traté de estar en ambas cosas, pero ahora sí que en el trabajo en equipo, creo que hasta les dije a mis compañeros como que no podía entender lo que estaban haciendo. Entonces, sí me costó un poquito de trabajo como entender de qué iba el problema. Y bueno, ahorita lo que estaba viendo de lo que era el ejercicio, creo que sí más o menos lo sé realizar, pero sí me costó un poquito de trabajo como que adecuarme a lo que estaban haciendo mis compañeros y sí no entendí muy bien. Pero pues de todas formas ahorita, de hecho ya le había comentado creo que se llama Andrea, la adjunta, que iba a estar viendo las clases grabadas para ver de qué era, pero no he podido ingresar a Edpuzzle, entonces no sé cómo es el asunto, pero sí, nada más le quería comentar eso. Bueno, Ya, vamos a trabajar bastante en equipo y ya están las clases en el Edpuzzle y tienes que entrar ahí. Pero sí, si es una situación recurrente, sí vamos, o sea, si hay como situaciones así como, pues, como fuera de lugar, pues claro, ¿no? Está bien, pero sí vamos a trabajar un poco más en clase, porque la idea es que ustedes ocupen la parte de clase y el acompañamiento para que puedan liberar la mayor parte de tareas y trabajos durante la sesión. Ese es el plan para que ustedes se sientan menos agobiados al final del semestre o a lo largo del semestre con esta materia que yo sé que no es su favorita, que los números no le gustan. Ahí quedó muy claro en el Jamboard. Entonces, pero sí es una situación que se va a mantener, entonces tenemos que idear algo porque sí vamos a trabajar mucho en equipo y no, y pues sí no vas a poder, pues tendrías que hablar muy bien cuando ya se estén haciendo los equipos de trabajo, de proyecto, entonces ver si en realidad tú tendrás que trabajar sola, porque pues en general, pues, o sea, no puedes no acompañar a tu equipo, ¿no? Sí, Andrea, ¿ibas a comentar algo? sí, que justo actualicé hace rato la lista de Edpuzzle de los miembros de Classroom, igual para que cheques si sí ya puedes entrar al Edpuzzle para ver si fue como eso o ver qué está pasando. De hecho, ahorita me estoy tratando de meter otra vez, pero no me deja y me metí a la página directo del puzzle y me pide un código de clase. No, tienes que Entonces, estar con tu correo con el que estás en el Google Classroom. sí, ok, entonces voy a tratarlo otra vez para ver si me deja porque no me dejaba, pero voy a tratarlo de nuevo. Carolina, pero si estás en Classroom, o sea, si metiste el registro, porque si no estás registrada en Sí, Classroom, sí, estoy en Classroom. ok. ¿Cuál es tu correo? La duda es como, ¿en Classroom me tenía que registrar con el de políticas? Sí, claro, sí. Ok. Si no, ahorita me meto igual con el de políticas porque estoy con el otro, con el de Gmail. No, bueno, entonces me imagino que tiene tu nombre, tu correo, para quitarte y para que puedas entrar con el de política. Para Ok. no duplicar ahí nombres. Sí, voy a intentarlo entonces con el de políticas y les mando mi correo por si se tiene que dar de alta o algo así, pero lo intento con el de políticas. Es que no puedes estar 2 veces en el Classroom. Sí, me saldría y entraría con el de políticas. Ok, bueno. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra situación? Podemos ir viendo y si tienen alguna situación muy particular, se quedan al final de la sesión. Nos dejan por ahí un mensaje privado en alguno de los chats con los profesores por si tienen una situación particular que discutir, ¿no? Listo. Entonces, bueno, tenemos este montón de muestras posibles. Imagínense de cuántas cosas podemos hacer con cuántos grupos de 10 personas podemos hacer entre nosotros, son un montón, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a imaginarnos esta situación? Pues porque no tenemos como toda la información. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? ¿No? Entonces,
vamos a empezar a hablar un poquito más de lo que nos quedamos en la sesión pasada, que eran las distribuciones muestrales, ¿no? Entonces nosotros decíamos que cómo vamos a hacer para acercarnos a esas distribuciones muestrales que son un montón, ¿no? Cómo nosotros podemos acercarnos a esas distribuciones muestrales, o sea, por más ejercicio de imaginación que podamos tener, pues no se nos va a dar, ¿no? Entonces hay de dos opciones, ¿no? Una es que pues tuviéramos así una super mega, mega máquina, ¿no? Y esta podría aproximarse con técnicas de simulación a todas estas, poder sacar esas muestras, imaginarse cosas, y entonces podríamos hacer ejercicios con técnicas de simulación. Entonces ustedes imaginarán que si apenas estamos aquí con el Zoom y demás cosas, pues no, eso no es como para todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos hecho a lo largo de la historia para hacer esto? Pues bueno, para eso los desarrollos de las matemáticas pues son muy importantes para conocer e imaginarnos, y a partir de leyes matemáticas y demás poder tener información de cómo se comportan estas distribuciones muestrales. En este caso particular, nosotros vamos a utilizar el teorema del límite central o central del límite, dependiendo de cuál traducción les toque, pero es el mismo, ¿no? El TLC, ¿no? Que no es el Tratado de Libre Comercio, sino el teorema del límite central, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este teorema del límite central? Estamos en esa situación donde, en esa situación completamente hipotética, totalmente imaginaria, donde nosotros podemos ver esas muestras, ¿no? Todas las muestras posibles, ese montón de muestras que vimos que se pueden hacer de una población, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos todas esas muestras de tamaño n, ¿no? De una población que puede ser normal o no, esa población en sí tiene una media y una desviación estándar específica. Esa desviación estándar, en términos matemáticos, vamos a querer, y ustedes van a leer en la parte como más formal de este teorema, que nos dice que esa desviación estándar es no nula y finita. Y ustedes dicen, ¿y eso cómo? O sea, piensen en una situación donde la desviación estándar sea cero. Cuando la desviación estándar es cero, es que nada es diferente, ¿no? Todos los datos son iguales, y por eso es no nula y finita, ¿no? Finita es que la podamos contabilizar, ¿no? ¿Y en qué situación nosotros podríamos tener una desviación estándar nula? Pues en una situación donde lo que tenemos no es una variable, es una constante. Si todo el mundo tiene el mismo valor, eso no cambia, no varía. Por tanto, no es una variable y es una constante, ¿no? Entonces, eso es una condición formal que necesitamos, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean en los libros de matemática o en los de estadística, que se ponen aquí bien formales, cuando se habla de no nula es que es distinta de cero, y finita es algo que podamos calcular, ¿no? Entonces, si ustedes se acuerdan, en la fórmula de la desviación estándar tenemos un denominador, ¿no? Sumábamos las diferencias que existen con respecto a la media, las celebrábamos al cuadrado y las dividíamos entre el total de observaciones, ¿sí? Entonces, hay una situación donde nosotros pudiéramos tener un valor infinito, que es cuando estamos dividiendo entre cero. Entonces, por eso hablamos de esa condición, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que tengamos esa condición, tenemos una población que tiene una media, como todas las poblaciones, y tiene una desviación estándar. Entonces, si nosotros tenemos todas esas muestras, si nosotros fuéramos sacando muestras cada vez más grandes, ¿no? La distribución muestral de esas medias, ¿no? O sea, cada X barra, así como cada X barra que ustedes calcularon, cada una de esas X barra van a formar una distribución en sí mismas, ¿no? Entonces, esas X barras, según el teorema del límite central, se va a aproximar a una distribución normal.
Los teoremas tienen la capacidad de que puedan comprobarse, se pueden comprobar de manera empírica. Hay un montón de páginas en internet que ustedes a lo mejor consultamos después para que ustedes puedan ver, o quizás un ejercicio en R cuando ya tengamos las altas y bajas y empecemos con el taller. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que sí, obviamente esto se cumple, ¿no? El teorema se cumple. Entonces, esa aproximación es de una distribución normal. Entonces, claro, con todo lo que hemos visto en estos días, que yo les dije, bueno, es que saber la distribución de una población es una maravilla, ¿no? Porque yo sé que la distribución va a quedar descrita por sus parámetros. Entonces, qué maravilloso, porque si yo tengo mu y tengo la desviación estándar y sé que es normal, entonces ya estoy hecha, porque ya voy a poder hacer un montón de cosas, ¿no? Y entonces, esa distribución de las medias, pues también va a tener una media, ¿no? Entonces, esta es la media y le vamos a llamar X barra aquí abajito, porque pues es la media de todas esas X barras, ¿no? Nosotros podríamos sacar la media de las medias, ¿no? Y también va a tener su desviación estándar, ¿sí? Entonces, el teorema del límite central además también nos dice que la aproximación se va a hacer más precisa a medida de que n se hace grande, ¿no? Entonces, esta primera parte, ¿se acuerdan cuando revisamos lo del cuestionario? Pues salía bastante bien, ¿no? La mayor parte, pues sí, como que tenía alguna idea del teorema del límite central o tuvieron mucha suerte, pero la otra parte que tiene que ver con la desviación estándar o el error muestral, ahí se equivocaron un poquito, ya vamos a hablar de eso. El teorema del límite central, ahorita lo hemos visto para las medias. Ustedes, el ejercicio que hicieron, cada quien hizo una media, ¿no? Pero también funciona para las sumas, ¿no? Y esto puede ser importante, por ejemplo, cuando ustedes quieran aproximar, por ejemplo, el número de éxitos u otras variables. Entonces, también sirve para las sumas, no solo para los promedios. Cuando nosotros estamos trabajando con n grandes, ¿no? Las estadísticas van a ser aproximadamente normales y esto nos va a permitir describir su comportamiento y evaluar la fiabilidad de nuestras inferencias. Por el teorema del límite central, nosotros sabemos que esa distribución muestral que no podemos ver porque solo tenemos una X barra de todas las X barras posibles, nosotros vamos a poder evaluar la fiabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros, como yo sé que se distribuye como una normal, voy a poder utilizar la distribución normal que está asociada a una probabilidad. Y entonces, cuando hablamos de fiabilidad, confiabilidad en nuestras estimaciones, estamos haciendo esa relación con una distribución de probabilidad. Y eso va a ser muy importante. Sin el teorema del límite central no podríamos hacer inferencia alguna porque no podríamos utilizar la distribución normal y por tanto no podríamos establecer la fiabilidad de nuestras inferencias. Entonces, hay un videíto que, bueno, yo les pongo, pero hoy no lo vamos a ver porque estamos en repaso, pero por ahí los adjuntos les pondrán el sitio web al que ustedes pueden incorporar, digo, que ustedes pueden ver el video. Entonces, es un video que, bueno, si llevaron estadísticas conmigo, ya lo vieron, y si no, pues lo ven en su tiempo libre. Eso está muy sencillo y muy bonito, que es un ejemplo del teorema del límite central, sobre todo para los que no han visto nada del teorema del límite central. También les recomiendo mucho la lectura de Moore sobre el tema. Hay, creo que es el capítulo 4 que empieza con las distribuciones muestrales, o el 6. No sé, alguno de los dos. Ahorita se me fue. Pero una de las cosas que quiero retomar de ese video es justamente este espacio, ¿no? Yo les comentaba que una de las cosas del teorema del límite central es que ustedes pues decían sí, todas las muestras posibles, todos pusieron bien en el examencito ese de conocimientos previos, pero había una segunda pregunta sobre el teorema del límite central que hablaba un poco más sobre el error muestral, ¿no? Entonces, acá en esta laminita, no sé si se alcanza a ver que aquí al fondo se ve una báscula y se ven unos conejitos, ¿no? Entonces, si ustedes ven en esta primera lámina,
nosotros lo que podemos ver es que aquí hay 5 conejitos en esta báscula, y por tanto, si ustedes ven como que el histograma de esa distribución muestral, que al tomar un tamaño de la muestra de n igual a 5, pues, o sea, así como tan normal no se ve todavía, pero ahí la lleva, ¿no? Acá, supongamos que hay unos 15, 10 conejitos, ¿no? Entonces ahí el histograma ya se va viendo más normal, ¿no? Y aquí, pues ya se ve, también se sigue viendo así como una campanita de Gauss, pero también tiene una cualidad de que es más delgadito, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante, no? ¿Qué creen que tenga una mayor desviación? ¿La lámina 1, 2 o 3? Mayor desviación estándar. Me faltan 4 votos. Carla nos pone ahí su respuesta, me imagino que tiene problemas para votar, y bueno, tenemos 30 de 32. Voy a cerrar y voy a compartir los resultados y los vamos a discutir, ¿no? A ver, muchachos, los voy a mandar de nuevo a estadística 1. ¿Qué mide la desviación estándar? La desviación estándar mide el promedio de qué tanto vamos a... de qué tanto nos alejamos del centro de la distribución. Entonces, los que contestaron que la 1 son los que tienen la razón, ¿no? Porque los datos están más alejados del centro. Supongamos que nosotros acá, voy a poner acá, nosotros sabemos que aquí está mu, ¿no? Que está en el centro. Mu de x barra, que nosotros después, y ya habíamos discutido esto en la clase pasada, va a ser igual a mu, ¿no? También mu x barra, que es igual a mu. Y acá, mu x barra igual a mu, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, en esta de acá, la desviación estándar es más chiquita, ¿no? O sea, si ustedes ven, todos los datos es más delgadita, justamente porque tiene una desviación estándar menor. Cuando nosotros tenemos varianzas, desviaciones estándar más grandes, tenemos distribuciones más achatadas, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es una desviación más chiquita? Bueno, porque nosotros estamos, todos los datos están más cerca de ese centro, ¿no? Y entonces en promedio esas distancias van a ser más pequeñas, ¿no? Por eso es que tenemos desviaciones estándar más chiquitas. Entonces, lo que nos dice el teorema del límite central es que no solamente vamos a ir viendo que la distribución cada vez se parece más a una normal, sino que también cada vez es más delgadita. ¿Y por qué eso sería deseable?
Porque miren, como nosotros sabemos que tenemos una X barra de todas las X barras posibles, si ustedes ven, bueno, acá, híjole, bueno, si me toca a mí esta X barra de acá, pues estoy un poco lejos de este centro, ¿no? En cambio acá, si ustedes ven cómo se va haciendo más delgadita, las chances de que a mí me toquen distribuciones muy, la X barra muy lejos del parámetro, pues va disminuyendo, ¿no? Entonces voy a preferir distribuciones más delgaditas para poder hablar de eso, ¿no? ¿Sí? Voy a lanzar una encuesta para saber si esto quedó claro. Ay, stop sharing. Tengo que... No. Desde que me cambiaron el control de las encuestas, soy un poco desastrosa. Ajá. Tengo por ahí un no. Sí, maestra, ¿puede repetirlo, por favor? Es que no me quedó del todo claro. ¿El qué? Esta última parte. ¿Cuál última parte? Bueno, es que yo había puesto la opción número 2 porque realmente estoy muy perdido en estadística, entonces por eso me está costando más trabajo de lo habitual. ¿Y si llevaste, qué estadísticas has llevado? Eh, bueno, o sea, sí llevé las dos anteriores, pero una no la probé. Entonces no he tenido buena reputación en estadística. Ok, acuérdense que sobre todo para los que están en esta situación, les va a tocar leer bastante más Moore y bueno, acá voy a repetir un poquito la idea de la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar es qué tanto nos alejamos del centro, ¿no? Es una medida de dispersión, ¿no? Entonces, si la desviación estándar es más grande, significa que me estoy alejando más del centro. Por eso la respuesta correcta era la 3, ¿no? Porque es una distribución más delgadita y eso significa que todos los datos están más concentrados en el centro, ¿no? Incluso por eso se vuelve hasta alta, digámoslo, ¿no? Porque todo está más concentrado alrededor de ese centro, ¿no? Y entonces tenemos una menor desviación estándar, ¿no? Y entonces el teorema del límite central no solo nos va a decir de este comportamiento, de esta distribución muestral, que se comporta como una normal, es decir, que tenga forma de campana de Gauss. Y esa campana de Gauss, ¿por qué es tan importante? Porque la campana de Gauss nos está diciendo que la mayor parte de los datos se concentran alrededor de una media, ¿no? Por eso es que la campana de Gauss, la distribución normal, está descrita por la media y por la desviación estándar, ¿no? Esos son los dos parámetros que nos van a describir una campana de Gauss y por eso es que son tan importantes, ¿no? Entonces, si yo tengo desviaciones estándares más grandes, voy a tener distribuciones más delgaditas y si las tengo, más grandes, voy a tener distribuciones más achatadas y si tengo desviaciones estándares mucho más chiquitas, pues voy a tener distribuciones más delgaditas, ¿no? Y entonces, pues yo voy a preferir esta distribución. Si estoy haciendo inferencia y no sé cuál de todas las X barras, de todas las X barras posible tengo, ¿no? Entonces, pues yo prefiero esta, ¿no? De estas, ¿no? Porque yo sé que pues voy a estar más cerquita del parámetro, ¿no? O sea, porque es más delgadita. Yo sé que todo, o sea, las chances de estar como más cerquita de ese parámetro pues van a ser más grandes, ¿no? Que si yo tuviera alguna de estas otras dos situaciones, ¿no? Bien. No sé si ya te quedó más claro. Sí, maestra, ya. Gracias. Uh-huh.
Bien. Ana, dicen que si ponemos, que si podemos poner el video No, lo van a ver en su casa. y que si vamos a compartir las diapositivas. No. No, las sesiones se graban y quedan en el sitio web también. Entonces, también veamos otra manera, quizás ahorita quede más claro algunas cosas del teorema del límite central. Y lo vamos a ver hoy también escrito de otra manera, ¿no? Si ustedes se acuerdan, cuando estuvimos hablando de la ley de los grandes números, decíamos que si se toman sucesivas muestras, que estas eran como algo que hacemos de manera repetida, ¿no? Decíamos que eran sucesivas, ¿no? Entonces nosotros empezamos a sacar un montón de muestras, K muestras, no sabemos qué número es, ese K puede ser un número así de terrible como el que hicimos ahorita con la combinación, ¿no? De tamaño n de una población que puede o no puede ser normal de origen, o sea, la población no sabemos si es normal o no. La distribución de probabilidad de esas muestras, de esas medias, de esas muestras, de esos estadísticos, conforme n se vuelve más grande, se va a aproximar a una distribución normal. La distribución de probabilidad de las X barra de esas muestras. Aquí tengo que arreglar. Entonces, lo complejo es que ustedes saben, bueno, que hay que saber distinguir que la población, lo voy a poner aquí en rojito a la población tiene un comportamiento, ¿no? Y va a tener su desviación estándar y su media, ¿no? Que en este caso, la media de las medias coincide con la media de la población, ¿sí? Eso es una situación que es así, ¿no? En el semestre pasado, quienes la llevaron conmigo, hicimos otro ejercicio donde eso se comprobaba, o hicimos un ejercicio diferente con los datos de nosotros mismos. Entonces, esto se puede comprobar. No es como tema de esta clase, ni menos del repaso, volver a hacer la comprobación, pero matemáticamente la media de todas las medias es igual a la media poblacional. Eso es así. Ahora, la desviación estándar o sea, vamos a tener una cosa es la desviación estándar de la población, que es sigma. Otra cosa es, digamos, S, que es la desviación estándar de la muestra. Pero también, o sea, si nosotros sacáramos todas esas X barras, podríamos encontrar la desviación estándar de esas X barras, que es esto, ¿no? La desviación estándar de todas las X barras, ¿no? Y eso es igual a este valor, ¿sí? Que es sigma entre raíz de n. Por eso también cuando nosotros estábamos y veíamos en el cuestionario que les hacíamos al inicio, les decíamos que decía que si la n era grande, que si el error muestral, si la desviación estándar muestral era igual a la desviación de la población. Y entonces muchos pusieron que sí, pero en realidad la desviación de las X barra, ¿no? Pues nunca va a ser igual a la de la población, siempre va a ser más chiquita, ¿sí? Y en la medida en que n sea más grande, ¿no? Esta desviación estándar se va a ir haciendo cada vez más chiquita, ¿no? Porque la n está en el denominador. Entonces ustedes imagínense, tienen un pastel, bueno, y hacen una fiesta, llegan 5, les toca un pedazo más o menos, ¿no? Pero si ustedes ya invitan a muchas más personas, ese pedacito se va volviendo cada vez más chiquito, ¿no? Entonces, este amigo de acá, que se llama de muchas formas, ¿no? Ya les voy a decir de todas las maneras que ustedes pueden encontrar, se llama error muestral, se llama también desviación estándar muestral y se llama error estándar. Todo eso es esto, ¿no?
Esa sigma de raíz de X barra es la desviación cuando nosotros asumimos que X barra es una variable aleatoria nueva, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros ya vamos a utilizar este error estándar para hacer muchos de nuestros cálculos, ¿no? Porque nosotros lo que estamos asumiendo cuando hacemos inferencia es que estamos viendo que nuestra variable aleatoria es X barra, ¿no? Tenemos o sea, nosotros hicimos un experimento aleatorio que fue tomar una muestra, ¿no? Y obtuvimos una X barra, pero esa es un valor de una distribución normal de un montón de X barras, ¿no? Entonces, pero que nosotros sabemos que la media de todas esas medias coincide con la de la población. Voy a lanzar una encuesta nuevamente para saber si esto quedó claro. Ahí está, tengo 30 de 30, ¿no? Entonces, eso es importante del teorema del límite central. Entonces vamos, ay, a ver, acá no me gusta este. Entonces, cuando hablamos de la muestra que es grande o que no es grande, y esto como en la práctica, ¿qué significa, no? Primero, bueno, hay situaciones, ¿no? Si ustedes saben que la población con la que ustedes están trabajando es normal, o sea, hay evidencia que ustedes saben que la población, si bien no conocen su media, es normal, entonces siempre la distribución de X barra va a ser normal sin importar el tamaño de la muestra, ¿no? Si la población de origen es normal, pues la distribución de las muestras posibles también va a ser normal, sin importar el tamaño de la muestra. Ahora, que es la situación que más se nos da en las ciencias sociales, donde la normalidad no es un atributo demasiado común, ¿no? Cuando la población de la muestra, digamos, al menos es simétrica, ¿no? O sea, digo, no parece tan campana de Gauss, pero al menos hay cierta simetría, ¿no? No hay sesgos demasiado grandes. Entonces, bueno, la aproximación que nosotros estamos haciendo de la inferencia, pues más o menos la podemos hacer con tamaños relativamente pequeños de n, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos poblaciones que de plano parecen así, ¿no? La bimodal, la horrible bimodal, o que son súper sesgadas, ¿no? Voy a hacer la distribución de los ingresos en México, ¿no? Que son súper sesgadas. Entonces, ahí vamos a necesitar muestras más grandes para que esta aproximación a la normal pues sea más fuerte, ¿no? Y que lo que nosotros estemos diciendo pues tenga mucho más fuerza, ¿no? Entonces, sí, el tamaño de la muestra se vuelve bastante importante, ¿no? Y además, como nosotros ya habíamos visto, acá también es un cuadrito que pone Moore en su texto de cómo nosotros podríamos saber qué tan grande, qué tanto necesitamos una muestra grande. Entonces, si ustedes ven, aquí están sacando medias de cierto número de observaciones, y si ustedes ven, la media se estabiliza a partir de cierta cantidad de datos, ¿no? Entonces, más o menos nosotros vamos a usar que la muestra es grande en 30 o más. Hay otras personas que podrían decir que 120, ¿no? Es toda una discusión entre los estadísticos. Ya los que han trabajado conmigo quizás me han oído varias veces decir que la gente piensa que la estadística es un mundo lleno de certezas, cuando es todo lo contrario, ¿no? Entre que hay discusiones acerca de cuáles son ciertos límites y que además en realidad siempre estamos con la probabilidad de por medio, en realidad hay poco duro en esta ciencia dura que es para algunos, ¿no?
Entonces, si ustedes ven más o menos acá ya se estabilizó, entonces aquí un poquito antes del 50, que debe estar el 30, y ya por eso es que ocupamos el 30 como una definición de muestra grande, ¿no? Y esa va a ser importante porque después vamos a tener que tomar decisiones acerca de cómo hacer inferencia también dependiendo del tamaño de la muestra que nosotros tengamos para trabajar. Bien, y este es también un poquito otro, que más o menos otro día yo se los había tratado de hacer a mano alzada, pero aquí quedó más bonito, de cómo nosotros podemos ir seleccionando diferentes muestras y tener diferentes X barra, y podemos sacar la media de todas esas medias, y vamos a tener también varianza de cada una de esas variables, ¿no? De esa variable que es X barra. Bien, entonces, vamos, digamos, en la práctica, ¿qué es lo que hacemos, no? Nosotros vamos a estudiar dos tipos de inferencia y luego ya vamos a pasar a los modelos estadísticos, ¿no? Nosotros vamos a tener estimaciones que tienen que ver con los valores de mu o de p. ¿Sí, Iván? Ana, nada más, perdóname por interrumpirte. Me preguntan que si de casualidad tienes la No te oigo. pasado de profundizas en esto No te oí. para en una referencia puedan consultarlos. No, no se Tienes que si escucha. están tus videos en YouTube. Ay. ¿Se escucha? Sí, ahorita sí. Ah, bueno. Ya. Bueno, me preguntan que si hay posibilidad de que compartamos tus sesiones de YouTube que grabaste del semestre pasado, donde profundizas en estos temas para que puedan, digamos, si tienen más dudas, que puedan consultarlo directamente ahí. Sí, y también está la bibliografía. Sí, se las pueden pasar. Ah, listo. Discúlpame. No, no, no pasa nada. Pero también, pues están las lecturas, muchachos. ¿Sí? Porque también el semestre pasado fue un semestre complicado, con muchas pausas, con muchas prisas. Entonces, ustedes pues, tienen que leer también, ¿no? Bien. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer, no? ¿Cómo es que nosotros vamos a hacer la inferencia, no? Tenemos que vamos a hacer en general, ahorita o al principio, vamos a hacer estimaciones por intervalo y estimaciones de prueba de hipótesis. En el caso de cuando nosotros estemos haciendo estimaciones puntuales o de intervalos, nosotros ¿cuál tipo de preguntas tenemos? Es que nosotros queremos saber cuáles son los valores más probables de ciertos parámetros, ¿no? Que nosotros en general podríamos pensar que los parámetros están hechos en letras griegas, teta, y los estimadores les vamos a poner unos gorritos, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos estimando a partir de una muestra le vamos a poner teta gorrito, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuáles son los valores más probables de mu? Es porque nosotros tenemos una X barra, ¿no? Podríamos ponerle mu gorrito, aunque ese no se usa, pero ahí está. Y tenemos una P, que es una proporción de éxito, la probabilidad de las binomiales, que nosotros podríamos tener un P gorrito, ¿no? Entonces, a partir de los datos de la muestra, nosotros decimos cuáles son los valores más probables de los parámetros, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? O bien nosotros podemos hacer pruebas de hipótesis, que esto lo veremos con mucho más detalle más adelante, donde nosotros lo que decimos es, ¿acaso la muestra proviene de una población con media 5, ¿no? Entonces, la idea preconcebida es que nosotros ya tenemos los valores de los parámetros y nosotros nos preguntamos, bueno, ustedes imagínense, ¿no? Alguien dice que los trabajadores ganan 5,000 pesos, ¿no? Pensemos, ¿no? Ah, sí, miren, es que en México la gente gana 5,000 pesos. Ustedes hacen una encuesta y ustedes encuentran que la media de los ingresos es de 4,500. Entonces, vamos a tener las herramientas estadísticas para decir, bueno,
Es posible que yo con estos datos de esta media haya obtenido estos datos partiendo de que esto es real, ¿no? Pero de eso vamos a hablar después. Entonces, estos son los dos grandes tipos de inferencia que hacemos, ¿no? En general, nosotros estos se van a ver como intervalos, es decir, por ejemplo, mu está entre un valor A y un valor B, por ejemplo, o sea, son intervalos, o bien vamos a decir mu es igual a X barra, que es mi estimación puntual, más o menos un margen de error. ¿Sí? Esos son los dos tipos, digamos, un ejemplo. Yo me imagino que este le suena un poco más conocido, ¿no? Porque este más o menos, sobre todo cuando estamos en época electoral, dicen, no, bueno, es que, bueno, en ese caso sería como con proporción, ¿no? La proporción de gente que va a votar por cierto candidato, y entonces nos dan, bueno, en la encuesta tenemos que va a ganar que va a ganar el 50% de los votos, más o menos 3 puntos porcentuales, ¿sí? Más. Entonces, esa es la idea de este tipo de inferencia. Entonces, la idea es que cuando nosotros ya estamos en este tipo de estadística, que es la estadística inferencial, lo que nosotros tenemos es que ya no vamos a hablar únicamente de la media sola o de la media, o de la proporción sola, sino que vamos a tener que agregarle o un margen de error o ponerlo en términos de intervalo o hacer una prueba de hipótesis. Entonces, esa es como la diferencia que nosotros hacemos con la estadística descriptiva. La estadística descriptiva sigue siendo sumamente importante porque es uno de los métodos con los que nosotros vamos a poder hacer esas estimaciones. Entonces, si yo quiero encontrar la mu de una población, el mejor estimador de mu va a ser X barra, ¿no? Pero X barra solita no me está dando toda la información sobre mu. Voy a tener que introducir elementos de confiabilidad para poder hablar de mu. Entonces ya nunca más en la vida ustedes solo van a decir el promedio es de tanto, ¿no? Porque nosotros hoy queremos hablar de la población total, no únicamente de la muestra. Y entonces, al hacer eso, así como ustedes vieron en su ejercicio, si ustedes hablaran que con sus medias están describiendo completamente la altura de todos nosotros, pues no es cierto, porque a todos les salía un poquito menos y a alguno otro les salía un poquito más, ¿no? No es exactamente el valor de la media poblacional. Estaba cerca, pero no era igual. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podríamos establecer ese más o menos, esos intervalos para poder dar una descripción de ese valor de la población. Entonces, ¿no? Lo que les comentaba es que ya sea que estemos haciendo estimaciones puntuales o por intervalos o pruebas de hipótesis, los métodos estadísticos son importantes porque nos van a proporcionar los métodos para hacer la inferencia, que yo lo que les decía es que, bueno, el mejor estimador de mu es X barra, ¿no? Y entonces, yo sé X barra de mi estadística descriptiva, que es la sumatoria de todos los datos, ¿no? Entre n, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, ¿no? Y ese es el método para calcular mu. Entonces, todas esas cosas que ustedes vieron en estadística descriptiva son fundamentales, ¿no? No piensen de que aquí ya no les van a servir, sino que van a ser muy fundamentales. Y entonces a este X barra yo le voy a sumar o restar una medida de confiabilidad o bien lo voy a poner en términos de intervalo, ¿no? Pensemos ahorita únicamente en las estimaciones puntuales o por intervalo, ¿no? Entonces, un estimador, digamos, que podríamos ponerle un gorrito, ¿no? Un estimador, un estadístico o un estimador es una regla, una fórmula que nos dice cómo calcular la estimación basada en la muestra, ¿no? En el caso de la estimación puntual, nosotros vamos a utilizar este estimador para estimar el parámetro, pero siempre le vamos a agregar la medida de confiabilidad que se va a llamar margen de error. Y la estimación por intervalo, pues vamos a poner dos números que me dicen que ahí es bien probable que esté el parámetro a medir, no a mentir, el acto fallido bien horrible que me sale. ¿Sí?
Bien, voy a lanzar una encuesta y vamos a tomarnos un pequeño receso de 10 minutos para que ustedes se levanten, piensen, yo sé que esto es denso, y volvemos a las 6:15. Entonces, voy a lanzar la encuesta. Y en lo que la contestan, voy poniendo la musiquita. Y voy a parar la música. Voy a parar aquí la grabación. Bueno, chicos, espero que hayan aprovechado estos 10 minutos para moverse, para sacudirse un poquito. Aprovechen estos recesos para moverse de la silla si pueden, o para hacer otras cosas, ¿no? Ustedes seguramente pasan muchas horas enfrente de la computadora, entonces este receso, alguna vez alguien me preguntó que por qué hacíamos recesos, y justamente por eso, y porque pues requiere una concentración más grande esta materia, que es una materia compleja, la estamos viendo en las pantallas, entonces aprovechen esos 10 minutos siempre para intentar moverse, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del receso, ¿no? Entonces, vamos a continuar con la presentación. ¿Acá? Y bueno, vamos a hablar de ciertas propiedades de esos estimadores. Probablemente si ustedes ven esto en algún texto de estadística, quizás esté un poquito más denso, ¿no? Nos vamos a concentrar sobre todo en los dos primeros. Todo ese esfuerzo que hicimos en la primera parte de la clase, créanme que valió la pena, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 4 propiedades que vamos a querer de los estimadores puntuales? Vamos a querer que los estimadores sean insesgados, que sean eficientes, que significa que son insesgados y de mínima varianza. Soy así como súper intenso, pero vamos a ver que sí lo sabe. Consistentes y asintóticamente normales. Vamos a ir uno por uno, ¿no? ¿Qué significa que un estimador sea insesgado, no? Y acá nosotros sabemos que el estimador, el estadístico, se calcula a partir de los valores de la muestra, ¿no? Y como ya quedó claro con el ejercicio que ustedes hicieron, este estimador va a ir cambiando de muestra a muestra, ¿no? Eso es algo que es así, ¿no? Entonces, un estimador es insesgado si la media de su distribución de muestreo es igual a la del parámetro de interés, que nosotros vimos que la media de todas esas medias, por ejemplo, era igual a mu, que coincidían ahí en el centro, ambas distribuciones. Entonces, eso lo hace un estimador insesgado. ¿Y qué sería lo contrario? Un estimador sesgado. Sería un estimador que sistemáticamente, y por eso también era que ustedes dijeran, ¿por qué muestreo sistemático? ¿Qué significa sistemáticamente? Que hay alguna operación, algún proceso que se repite y sistemáticamente no se esté sobreestimando o subestimando el parámetro objetivo, el parámetro que nosotros queremos estimar. Entonces, nosotros sabemos que X barra es un estimador insesgado de mu, ¿no? Por todo lo que ya vimos. Y además, ¿qué sería completamente sesgado? Que todas esas medias que nosotros pudiéramos calcular siempre estuvieran por encima del parámetro. Y eso no es así, ¿no? Sino que nosotros sabemos que sí coinciden, ¿no? ¿Cómo se vería un estimador sesgado? Si ustedes ven acá, yo tengo el estimador, este sería sesgado, que en inglés es bias, y insesgado, que en español es insesgado. Entonces, el insesgado coincide con el parámetro en el centro y el sesgado no coincide. Entonces, nosotros, con todo esto que ya vimos, o sea, ya entendimos, ¿no? O sea, sí, es un estimador insesgado. Por ejemplo, la media de todas las X barras es un buen estimador de mu. Entonces, nosotros sabemos que eso es un buen estimador. Y luego, de todos los estimadores insesgados, nosotros vamos a preferir el estimador cuya distribución muestral tiene la dispersión o variabilidad más chiquita, que era lo que estábamos viendo en esa lámina que provenía del video de los conejitos y los dragones, ¿sí? Entonces, ¿no? Tomando en cuenta y a ver si quiero ver cuáles tengo acá.
vamos a utilizar la misma encuesta, pero aquí les voy a anotar que cuál de estos dos estimadores, cuáles ustedes escogerían, el de la azulita o el de la rosadita. Entonces voy a poner aquí, para no hacer otra encuesta porque me tardó mucho, entonces pongo aquí, esta será sí, y esta será no, en azulito. Y voy a lanzar la encuesta y me van a decir cuál preferirían, ¿no? Para no hacer otra encuesta. Ahí está, me faltan 3 votitos nada más. Bien, creo que uno de esos votos creo que es Iván, que cuando volvió a entrar ya no es co-host. Pero yo sí voté. Ay, no, Iván, no. Te voy a hacer co-host otra vez. Perdón. Ahí está. Entonces, pues bueno, la mayor parte contestó que la rosadita, que era el sí, y el no, que era la azulita, tuvo un 23%, ¿no? Entonces sí, ¿no? Entonces, si ustedes se fijaron, ese es un estimador que le llamamos eficiente, ¿no? La rosadita sería más eficiente. Ambos son insesgados porque en el centro coinciden con el parámetro, pero es más eficiente el rosadito que el azul. Esa es la propiedad de eficiencia, ¿no? Y si ustedes ven, casi siempre es como un poquito relativa, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Entonces se oía como súper compleja la propiedad de eficiencia de los estimadores, pero cuando ya ya vieron qué importante era este ejercicio de la distribución muestral, para que ustedes tuvieran claro que es una distribución muestral, y ya una vez que uno agarra la onda con la distribución muestral, pues ya todo va más para allá. Los siguientes dos también ya van a salir bien rápido porque nosotros ya estudiamos la ley de los grandes números y el teorema del límite central. Estos dos estimadores, el 3 y el 4, pues solo van a valer para muestras grandes porque una de las condiciones es que n tienda al infinito, ¿no? ¿Cuál es la condición o la propiedad de consistencia? La condición de consistencia, conocida como consistencia simple, van a haber dos tipos de consistencia, pero ninguna es tan grave, es que cuando n tiende al infinito, cuando las muestras son grandes, el parámetro el estimador tiende a aproximarse al parámetro. ¿Esto qué suena? A la ley de los grandes números, ¿no? Que decíamos que en la medida en que nosotros aumentábamos el tamaño de la muestra, entonces íbamos a llegar a la media teórica, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es la condición de consistencia, ¿no? Hay otra consistencia que no es simple, que se llama la consistencia en el error cuadrático, que implica que parte de las dos anteriores, que tanto el sesgo como la varianza del estimador,
tienden a cero a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Entonces, esto es un poquito las otras dos condiciones que ya habíamos visto de insesgado y eficiente, ¿no? Entonces, como que se van sumando estas propiedades, ¿no? Para hacerlo, porque nosotros lo que queremos es que el estimador realmente me dé cuenta del parámetro, ¿no? Y estas son las propiedades que necesita. Y la otra es una distribución asintóticamente. A ver, voy a lanzar la encuesta de si saben lo que es asintótico. $29, me faltan 3 votitos, 2 votitos. Ahí está. Parece que la mayor parte de ustedes no sabía lo que es así. Ustedes sí conocen, por ejemplo, cuando la función 1 entre x se ve de esta manera, ¿no? Asíntota se llama esta condición de ciertas funciones que se van acercando a ciertos valores, pero nunca se tocan, ¿no? ¿Sí? Nunca converge por completo. Asintótico es que va hasta ahí y se llega y se aproxima lo más que se pueda, pero nunca llega. Entonces, esto es asintóticamente normal porque cuando tiende al infinito va a ser normal, ¿no? Entonces, como tender al infinito es un límite que nunca tocamos, eso es asintótico, ¿no? Cuando tiende al infinito, ¿no? Si ustedes ven, ya aprendieron una palabra hoy, entonces ustedes pueden llegar y decirle a alguien, asintóticamente te quiero, y hace como, ay, entonces pueden utilizarlo, ¿no? Entonces, un estimador va a ser asintóticamente normal, si además de ser insesgado y eficiente, cumple con la propiedad de tener distribución normal cuando el tamaño de la muestra se incrementa. Y como ya hemos visto nosotros a lo largo de esta clase, decir que el tamaño de la muestra se incrementa es que tiende al infinito. Tender al infinito es asintótico. Nunca vamos a llegar completamente al infinito, ¿no? Es un límite, ¿sí? Bien. Ay. Se me salió, ¿no? Espérenme. Entonces, ay, es que no borré. Bien, vamos a volver entonces al ejercicio que ustedes hicieron y vamos ya a empezar a hablar de cómo vamos a hacer nuestras... ¿Cómo vamos a hacer nuestra inferencia? Vamos a empezar por los casos más simples. Miren, en estadística vamos a trabajar con modelos, con cosas, entonces siempre vamos a tener condiciones, ¿sí? Entonces tenemos que saber si nosotros cumplimos ciertas condiciones para realizar ciertos procedimientos. Entonces, una de las cosas con las que vamos a trabajar muy probablemente en la siguiente clase es que sí les voy a pedir que traigan un lápiz y un papel porque vamos a ir haciendo procesos, ¿no? Vamos a ir haciendo qué es lo que ustedes hacen para hacer la inferencia, ir haciendo esos procesos y vamos a trabajar juntos y van a tomar fotos y lo van a subir. Y esto va a ser un trabajo que van a hacer acá, pero individual, ¿no? Que vamos a ir haciendo esos dos tipos de tareas. Entonces, cuando nosotros tenemos los procedimientos más simples, normalmente están acompañados de las condiciones más estrictas, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros en ciencias sociales realmente deberíamos de estudiar más estadística, porque pues la realidad a veces no le quedan muchos supuestos y muchas condiciones. Entonces, en realidad, nosotros deberíamos de tener mucho más estadística de la que tenemos. Pero, profe, si estamos en la 3 y no me gusta, bueno, pero no alcanzo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones simples para la inferencia? Por ejemplo, si yo quiero esa media de la que hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no? Son 3, ¿no? Primero, que tenemos un muestreo aleatorio simple de la población de interés. Luego,
que además, o sea, cuando nosotros pensamos, o sea, hay diferencias y cosas que nosotros vamos a encontrar que se deben netamente al azar. Nosotros usamos números aleatorios cuando calculamos nuestras muestras en el ejercicio que hicimos la clase pasada, pero además nosotros asumimos que no hay una tasa de no respuesta o que todo en el operativo de campo se fue como de ensueño, ¿no? Que no hay, o sea, cuando nosotros vemos error muestral, cosas de esas cosas que nosotros hablamos, no estamos incluyendo esa parte de los operativos de campo, que créanme muchachos, eso es otro asunto, ¿no? Luego, que la variable que estudiamos se distribuye exactamente como una normal, ¿sí? Que yo conozco a su población y que sé que se distribuye como una normal. Esto de acá que está acá, si ustedes ven poquito a poco, les estoy metiendo las fórmulas, así con mucho cariñito. Esta es la notación cuando nosotros decimos que la variable X se distribuye como una normal, ¿no? La n es de normal, y abrimos paréntesis y ponemos los nombres de los parámetros, mu y sigma, ¿sí? Entonces, así es que decimos que se distribuye como normal. Ay, profe, qué horrible eso, no sé qué. Ajá, pero cuando ustedes están diciendo, están haciendo todos sus memes o me ponen F en los chats, eso, ajá, se entiende, ¿no? Entonces, saben usar memes, stickers, pero fórmulas así, también las pueden aprender, ¿no? Ahí, entonces decimos que X se distribuye como una normal con media mu y desviación estándar sigma, ¿no? Y bien, la tercera condición es que nosotros no sabemos el valor de mu, pero sabemos el de sigma, ¿no? Que sigma es conocido, ¿no? Entonces, estas son las condiciones más simples para la inferencia de una media, digamos. Esto es como para el procedimiento más simple. Y entonces, ¿cuál va a ser mi estimación puntual de mu? Miren, yo voy a tener X barra y voy a tener un margen de error que le voy a sumar y le voy a restar, que va a estar, ya vamos a hablar de dónde sale este 1.96 y del error estándar. SE, que es estándar error, creo que Moore lo pone como SE, y creo que también Mendenhall, pero también en algunos libros que sí lo traducen lo pueden ver como doble E de error estándar en español, o ya les dije que también se llama error muestral, ¿no? Entonces, ese error muestral nosotros ya sabemos que es sigma entre la raíz de n, ¿no? Este amigo va a ir cambiando dependiendo de la estimación que hagamos, pero por el momento es este. Sigma, no S. Sigma entre raíz de n. A ver, una encuesta, ¿no? ¿Ustedes creen, viendo estas condiciones, que nosotros, o sea, si nosotros pensamos en el ejercicio que hicimos la clase pasada, nosotros cumplimos esas condiciones para hacer la inferencia? A ver, me faltan 4 votos. Ahí me falta un voto, pero creo que es el que no está votando.
Entonces, bueno, la mayor parte de ustedes dice que sí. Bueno, siendo bien estrictos, nosotros no teníamos muestreo aleatorio simple, sino muestreo aleatorio sistemático. Dijimos que el simple es que seleccionáramos completamente al azar, sin ir sumando. El muestreo sistemático, nosotros al ir haciendo esta suma, como que vamos por todos los pedacitos sin importar en qué orden nos apuntamos. Es muy utilizado para cuando, por ejemplo, se seleccionan viviendas y como para barrer todo un espacio, entonces como que vas diciendo, bueno, voy a entrevistar de cada 10 viviendas, voy a empezar en un pedacito de tierra y entonces me dan las viviendas y entonces yo digo, bueno, voy a empezar, saco mis números aleatorios, empiezo en las 7 y voy cada 10 y así sucesivamente hasta que me acabo el pedacito de tierra que me dejaron como encuestador. Entonces, ese es el muestreo sistemático. El aleatorio simple es que realmente escogiéramos al azar cierto número de viviendas. El problema es que yo necesito tener como un marco muestral y eso lo hace más complicado. Entonces, pero bueno, podríamos asumir muestreo aleatorio. Lo que no sabemos es este segundo, ¿no? No sabemos cómo se ve la población. Entonces vamos a ir, déjenme abrir y vamos a sacar un histograma de nuestra población para ver si nuestras alturas son más o menos normales de la población. Voy a hacer un pequeño histograma con un complementito que hay aquí. Ustedes no necesitan hacerlo, solo quiero que lo vean. Por acá. Ahí está mi histograma. Aquí como normal no nos vemos, ¿no? Bueno, aquí este se fue. Al menos somos simétricos, ¿no? Ahí la llevamos, ¿no? Entonces ahí más o menos podríamos aplicar este tipo de inferencia, ¿no? Nos quedó más normal con ustedes que con la mañana, ¿eh? Entonces, bueno. No me gusta esta herramienta de este. Entonces, si ustedes lo que ven, una de las cosas de estas condiciones es que nos dice que el error estándar, que ese margen que vamos a sumar, va a valer el margen de error, vale 1.96 multiplicado por el error estándar, ¿no? Entonces, el error estándar, ¿qué sería? Es el valor de sigma entre la raíz de n, de los tamaños de la muestra. Todos tenían muestras de 10, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que significa es que cada una de las estimaciones que ustedes hicieron, si ustedes quisieran que en una situación en la que no conociéramos mu, tendríamos que multiplicar el 1.96 por esto y tendríamos que el margen de error, que lo que sumamos y restamos, son 3.06 por 1.96. Y entonces, a cada una de estas le podemos sumar y restar lo mismo. Entonces, 164, si este ya se arregló, 164 más o menos 6 centímetros. Acá sería 165 más o menos 6 centímetros. Acá sería 165 también más o menos 6 centímetros. Acá, este sería, ¿cuánto les dio? Acá. 170 más o menos 6 centímetros. Y acá también 171 más o menos 6 centímetros. Ay, le voy a poner más. Que le dio justito, ¿no? Entonces, si el promedio era 166, ¿hay algún grupo que no haya cachado al verdadero valor de mu con sus resultados? A ver. ¿Hay algún grupo que no haya logrado estimar mu?
de manera correcta. Ahí está, quizás me faltan un par. ¿Algún grupo no estimó mu de manera correcta, donde ese margen de error fuera más grande que el error que ustedes calcularon? Por eso era importante también, por eso les pedí que ustedes hicieran ese error, ¿no? Ese error que ustedes se equivocaron es más grande que este margen de error que ahorita acabamos de calcular. No, ¿verdad? Ningún equipo tuvo un margen de error más grande. Entonces, probablemente nuestras medias pues, no están en las colitas, ¿no? En la distribución, sino que están más centradas. La distribución normal tiene esta cualidad que los datos se concentran en el centro, ¿no? Entonces, hay muy poquitos en las colitas, ¿no? Y eso, pues nos ayuda a la hora de hacer eso, porque entonces nos da como más certezas. Si ustedes ven acá, ya luego vamos a hablar en la próxima clase, porque ahorita ya no nos alcanza, de porque no creo que se llama, no nos va a quedar tiempo ahorita, ¿no? Andrea nos dice que su equipo, ¿cuál era tu equipo, Andrea? El 4. El 4. Tenían, pero miren, su error igual es menor que el error de la estimación. Ah, ok. Ajá. Entonces, todos estuvieron con muestras que no estimaron de manera incorrecta el parámetro. A veces sí vamos a tener muestras. Bueno, rápidamente les enseño de dónde viene este error muestral. ¿Sí? Después vamos a ver bien cómo se usa esta calculadora, pero muchos ya la conocen, los que llevaron la estadística 2 conmigo o la estadística 1 en algún momento. Es una calculadora que a mí me gusta mucho, que acá yo puedo poner el área debajo de la curva, entonces le pongo el 95% y le pongo central. ¿Qué valores tengo? Menos 1.96 y 1.96. Entonces, aquí es la probabilidad de tener el 95% central de los datos, ¿no? Entonces, cuando yo le estoy multiplicando por 1.96, yo lo que estoy diciendo es, bueno, ¿cuáles son las chances, no? De que mi media esté estimando bien a mu, y yo, bueno, digo, quizás no tengo tan mala suerte de estar aquí en estas colitas blancas, donde está distribuido 5% de todas las muestras posibles van a estar acá, 5% de todas las muestras posibles, 2.5 acá y 2.5 acá, y el 95% central de las muestras está acá, ¿no? Entonces, cuando yo pongo el 1.96, estoy diciendo eso, ¿no? Entonces, ustedes ven, pues todos tuvimos muestras que por ahí andaban, ¿no? A pesar de que por ahí lo hicieron con menos datos, pues quedamos ahí, ¿no? Claro, a alguno le podría haber salido por aquí una que sí se alejara mucho y es probable, pero es poco probable, ¿no? Es el 5% de todas las muestras, ¿no? Entonces uno dice, bueno, espero no ser de ese 5%, ¿no? Entonces me van a decir, pero como que ese número se me hace grande. Entonces, ya en las siguientes clases y que veamos en los intervalos de confianza, el margen de error siempre es 1.96, porque es como el que acompañamos la estimación puntual. Pero en los intervalos de confianza, cuando yo digo intervalo de confianza, el 95% es este.
Pero a lo mejor yo digo, es que ese 5% todavía me genera como escozor, profe, yo quiero el 99. Bueno, podemos hacer el 99. Lo que vamos a hacer es que en lugar de multiplicarlo por 1.96, lo vamos a multiplicar por 2.57. Maravilloso, profe. Lo único que va a pasar ahí es que su intervalo va a ser más grande, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar las implicaciones que eso tiene. Pero bueno, vamos a dejar hasta acá la clase. Hoy somos menos que en la clase pasada y están inscritos como 40. Bueno, quizás en las altas y bajas ya tuvimos un par de gente que se fue. Pero bueno, nos vemos el viernes. Les voy a dejar una pequeña tareita muy cortita que la pueden hacer ahorita o mientras estén oyendo la musiquita a la entrada. Simplemente que escriban con sus propias palabras el teorema del límite central. Ahorita ya les va a aparecer en Classroom en un par de minutos. No sé si alguien tiene alguna duda antes de que nos vayamos. ¿No? ¿Listo? Acuérdense que el Edpuzzle es una herramienta que es solamente para cuando no asisten, ¿no? Las tareas que aparecen con nombrecito Edpuzzle, si ustedes están acá no las tienen que hacer. Eso es para las personas que no puedan asistir, puedan acreditar la asistencia. Entonces, si ustedes vienen, hagan caso omiso de eso, ¿no? Entonces, pero por lo general queda ahí con la fecha para que no se me vayan a equivocar, ¿sí? Listo. Cualquier cosita, un chat o un correo. Bye, chicos. Gracias, buen día. Gracias, maestra. Gracias, nos vemos.